Soy Lucas Mazuco, director del Museo de la Memoria de Rosario, y hoy, 21 de marzo, estamos inaugurando una nueva muestra transitoria, Una noche en Calilegua, de Romina Garrido y Alejandra Fábregas, en el marco de un nuevo Día Nacional de la Memoria por Verdad y Justicia, el nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y con este proyecto, con la concreción de este proyecto, lo que buscamos desde el museo es poner sobre la agenda pública, poner el acento sobre la pata civil, lo que se suele llamar la pata civil de la última dictadura cívico-militar, del plan genocida, de su plan económico. En este caso, en el territorio de Calilegua, ciudad de Jujuy, donde tiene su asiento la empresa Ledesma y donde se desarrolló la noche del apagón en el año 1976, llevándose decenas de vidas de trabajadores y trabajadoras de justamente la empresa Ledesma. Delitos por los cuales ningún componente civil, ninguna persona de la empresa ha sido condenada. Carlos Pedro Blaquier, máximo responsable en aquel entonces, hasta su muerte de la empresa, no fue condenado, gozó del beneficio de la impunidad biológica. Eso significa que Una noche en Calilegua, para el Museo de la Memoria, implica profundizar el camino de investigar sobre el pasado reciente y darle luz, echar luz sobre justamente el componente civil del genocidio y del plan económico, de la miseria planificada, como dijo alguna vez Rodolfo Walsh, del plan económico de Martínez de Hoz y de la Junta Militar. La obra es una instalación que tiene varios aspectos interesantes. Uno de los aspectos sensibles que para mí son súper ricos es que las artistas plantearon una exterior noche en el interior de un museo. Y ese exterior noche remite a la yunga jujeña, donde se cultiva la caña de azúcar. Otro de los elementos que componen la obra es el bagazo. El bagazo es el residuo de la caña de azúcar y hace referencia a una situación cotidiana que hay en las proximidades de la fábrica del ingenio Ledesma en Jujuy, donde hay una inmensa montaña de bagazo y que tiene una característica además, que tiene un olor muy fuerte y que las artistas acá, a partir de ciertos elementos, ciertos desplazamientos artísticos, trasladan ese olor a la captura de un sonido que hace el material cuando se está fermentando. Y esa es una de las potencias que para mí tiene esta obra, que es una obra contemplativa, reflexiva, que homenajea, pero que también es inmersiva en el sentido del espacio sonoro que genera. Una noche en Calilegua es una instalación, una obra poético-política que surgió a partir de un hecho biográfico, porque bueno, las dos nacimos en contextos de dictadura y en lugares fuera de la ciudad de Rosario que un poco tuvieron que ver con nuestras historias familiares a partir de ese hecho histórico. Y bueno, surge a partir de un viaje que hago yo a Ledesma, porque bueno, yo nací ahí. En el 2020, después de 40 y pico de años, vuelvo a ese lugar y me encuentro con una montaña, que es la montaña de bagazo, que es un material que es el residuo de la caña de azúcar que queda y que se utiliza para la fabricación de papel. Bueno, un poco la obra surge a partir de la inquietud de Romy, después de hacer ese viaje a Ledesma, de tanto tiempo, de volver a su lugar de nacimiento. Yo justo estaba cursando un seminario de archivos y activaciones y había tenido una charla sobre la importancia del papel, la relación del papel y los estados-nación. Y bueno, y ahí empezamos una tarde de mates donde ella me contaba la montaña de bagazo, me describía la montaña de bagazo y cómo le había impactado, y ahí empezamos un poco a darle forma a lo que es ahora la instalación. Sí, o sea, la idea de la montaña estuvo desde el comienzo. Hay que entender un poco que esa montaña es una montaña que tiene una presencia muy grande en el pueblo. De hecho, es material que está en constante estado de fermentación y eso hace que el lugar esté invadido por un olor ácido
Y de alguna manera cuando la primera visión de la montaña fue impactante porque Ledesma es un valle que está rodeado de montañas, es una zona tropical, entonces de golpe ver una montaña gigante de la misma escala que las otras, de un color té con leche, fue una situación muy extraña y a partir de ahí empezamos a pensar la idea de poder trasladar esa montaña acá, ¿no? Y empezamos a pensar en la instalación y ahí, bueno, surgieron un montón de avatares. Sí, empezamos a darle forma al proyecto, nos presentamos en el Fondo Nacional de las Artes, ganamos, con esa plata hicimos el viaje, nos fuimos a Ledesma, estuvimos ahí una semana en Ledesma entrevistando gente que había formado parte, que había estado en la noche del apagón. Pudimos ingresar a la fábrica, al sector de la elaboración del papel, también vimos todo ese circuito, nos encontramos, yo me encontré, Romy se volvió a encontrar con ese cordón que describe, que parece un cordón montañoso y que es el bagazo, esta fermentación, estas montañas de fermentación de los restos de la caña de azúcar. Y bueno, y ahí vinimos con muchas ganas de empezar a laburar y a meter mano en la instalación. Y ahí pasamos por un montón de instancias, sí. Porque bueno, siempre estuvo claro que la idea era trabajar con esa montaña, pero bueno, pasamos por un montón de situaciones, queríamos lograr el tema de la fermentación, el tema del olor era una cuestión muy presente y que simbólicamente también tenía una carga que nos interesaba, ¿no? Porque es como una materia viva que a la vez oculta un proceso que también lo veíamos como de muerte, ¿no? Que es un poco lo que pasa en ese lugar y que también oculta la fábrica porque la montaña de alguna manera está tapando, o sea, algo que es crucial, digamos, para la vida de ese pueblo, que es una vida que está atravesada por la fábrica y también por la oscuridad que un poco también plantea Hasta el día de hoy, o sea, el pueblo se lo sigue llamando como Ledesma, se lo conoce como Ledesma, cuando el nombre es Libertador General San Martín, pero los pobladores mismos lo denominan así. Bueno, y a partir de ahí, una vez que ya sabíamos que teníamos el dinero que nos, digamos, a partir de la beca de creación, empezamos a pensar todo el proceso. Y bueno, como el tema de la fermentación es una cuestión muy, muy central, hicimos un montón de experimentos, hubo un montón de personas que colaboraron en el proyecto, ingenieros que habían trabajado en la elaboración de papel, gente ligada a la biología, biólogas que nos ayudó a pensar situaciones de fermentación. Bueno, finalmente cuando tuvimos la posibilidad de traer la instalación al museo, que fue, digamos, increíble la producción del museo y el acompañamiento y la posibilidad de hacer realidad este proyecto, nos encontramos con que bueno, no podíamos tener material fermentándose acá en la sala por cuestiones de conservación y por cuestiones, digamos, de que el material mientras está fermentándose produce gases y eso, digamos, podía incluso incendiarse, digamos, ¿no? Entonces empezamos a pensar alternativas y en un momento resolvimos esa situación a partir del encuentro con Micaela Trombini y Fernando de Toma, que ellos, digamos, Micaela es bioquímica, pero además es artista sonora y Fernando se dedica a producir, a hacer diseño sonoro también para películas y demás. Y entonces encontramos un modo en el cual pudimos traducir la fermentación a partir de un dispositivo sonoro, que donde las emanaciones de gases y la humedad de la fermentación se pudo traducir a una sonoridad. Y eso es un poco lo que también está presente en la instalación y fue una gran solución para nosotros porque la idea no era representar ese sonido, sino de alguna manera que estuviera funcionando, claro, ahí, ¿no? In situ, o sea, como traerlo de alguna manera a la sala. Después, bueno, otras situaciones que resolvió el museo de una forma increíble porque tuvimos que trasladar, ingresar. La verdad que el apoyo, que esto sí lo quería recalcar, y más en esta coyuntura nacional, el apoyo que nos dio la institución, el museo, los trabajadores y las trabajadoras del museo, creo que sin el apoyo de la institución no hubiésemos podido realizar
la obra. Norberto, que es un ingeniero que trabaja en celulosa, que también se comprometió con el proyecto, nos facilitó un volumen de material que era una cantidad enorme, 750.000 kilos de material de bagazo. O sea, es bagazo lo que está acá, solo que no es bagazo de caña, sino que es bagazo de madera, pero que también se usa para la fabricación de papel, o sea que de alguna manera también está presente el proceso real de elaboración del papel y una materialidad cercana. Así que el museo tuvo que ingresar bolsones enormes de material acá, que eso, bueno, todavía, no sé, nos parece increíble. Y después, bueno, fue encontrarnos con una escala enorme y también con un material que tuvimos que ir aprendiendo a sobre utilizar la marcha, claro. A medida que construíamos, o sea, como suele suceder también, porque en verdad nadie había trabajado antes con ese material, ninguna de nosotras, y incluso los chicos que participaron del montaje, Juan Ignacio Grandi y Pablo Albini, que también se involucraron en la construcción de la montaña. Bueno, nada, el material se comporta de una manera y todo eso fue, nos fuimos encontrando con eso a medida que fuimos haciendo el trabajo. También es importante nombrar a Luciano Stechina, que fue una figura clave en el acompañamiento técnico, o sea, él elaboró la estructura, pensó... El diseño, claro, del Sí. armazón de hierro estuvo pensada por Luciano. Y bueno, acompañó todo un poco el proceso también, ¿no? Así que bueno, fue un proceso donde hubo muchas personas Involucradas, sí, cantidad de gente. Es una obra, como dijimos antes, poética política, ¿no? Entonces, por ahí un poco el sentido se termina de anclar en el contexto en el que la obra está, museo, que claro, es en el Museo de la Memoria. Eso termina de cerrar un poco el sentido de la obra, ¿no? De Si esta esta obra, instalación, claro, sí. si estuviera Sí. en otro lugar, quizás iría por otro lado el sentido, pero nosotros queríamos, por eso directamente vinimos acá, porque la intención era poder mostrarlo en este contexto para poder también hablar de lo que nos interesaba, ¿no? Que es un poco lo que ya comentamos. Participé del diseño sonoro de Una noche en Canilegua. La idea era generar un dispositivo tecnológico capaz de medir la fermentación en tiempo real del bagazo, que es un residuo de la caña de azúcar. Entonces, bueno, este dispositivo tecnológico consistió de usar plataformas de código abierto y de software libre, en este caso Arduino, que ingresan a un software de composición algorítmica sonora y se van generando sonidos. A partir del sensado de la materia orgánica, son monitoreados y van a ser ingresados al software y se van a ir generando sonidos en tiempo real. Para este proceso hubo que obtener una muestra aislada del bagazo y bueno, en casa, por así decirlo, se surgió todo un proceso de fermentación y yo tuve que captar todos esos datos en distintos días y horarios y ir registrando todos esos sonidos, sería, de la materia viva. Cuando Romy, Ale y Mónica trajeron la propuesta, me contaron la propuesta de la obra y pensamos en un diseño sonoro, la idea era que hubiera un interior y un exterior. El exterior compuesto por el sonido de la yunga, un sonido natural y que lo componen los insectos y el ruido propio de la yunga, y después un interior vivo, obviamente, que estuviera compuesto por insectos, pasos, cosas más orgánicas y la toma del registro que hizo Micaela del bagazo y que ese sonido navegara dentro de la montaña, digamos, de la montaña de bagazo. Y que jugara todo el tiempo esto exterior-interior. Esa era como la concepción y que, bueno, creo que la pudimos trasladar bastante bien a la obra. El proceso de creación es, la verdad que fue como un ping-pong de ideas. Ellas traían una preconcepción de unas muestras que habían tomado en la yunga, en la maquetita. Sobre esa maquetita armamos un dispositivo más grande y un poco más complejo porque es una muestra de 6 canales. Entonces tenemos los canales de ambiente afuera, que son 2, y después los 4 canales que están en la montaña y que hacen que el sonido tenga esta cuestión espacial y un poco más orgánica del movimiento, como un zigzagueo de una víbora quizás. Una noche en Canilegua es el resultado de un trabajo de campo e investigación realizado por las artistas entre 2021 y 2022
sobre los hechos acaecidos en 1976 durante la noche del apagón en Libertador, General San Martín y Canilegua en la provincia de Jujuy, donde el Estado terrorista secuestró a más de 400 personas, con la complicidad de la empresa azucarera Ledesma. Proponemos ir hacia adelante en la construcción comunitaria del futuro, por más memoria, por más justicia, por más verdad, por más democracia, y que sea una democracia sustancial, colectiva, donde la libertad crezca, no se la entreguemos al fascismo como concepto y sea una lucha colectiva. Así que gracias a todas y todos. Nada, estamos muy felices, no podemos creer haber llegado hasta acá.